tú seas con ellos, que tú les permitas nuevamente poder traerles, Señor, a este lugar, aquí a tu templo, para que puedan estar, Señor, alimentándose espiritualmente de tu palabra. Gracias, gracias, Señor, por tu amada iglesia que ora e intercede por cada uno de estos pequeños, Señor. Ayúdanos a ser de buen ejemplo, de buen testimonio a sus vidas. Que seamos una iglesia paciente y amorosa con ellos, brindándoles, Señor, una sonrisa, animándoles y felicitándoles porque están aquí con nosotros y orando, Señor, por sus situaciones que ellos tienen en casa y que también están pasando en sus escuelas. Ayúdanos, Señor, a sostenerles en oración y a seguirles enseñando en el amor de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, los ponemos en tus preciosas manos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar nuestra Biblia y busquen, por favor, 2 Corintios 12, del 7 al 10. Conforme lo van encontrando, ténganlo ahí en sus piernas. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y bueno, en lo que lo van encontrando, vamos a repetir el texto lema de este año que se encuentra en Josué 24:14. Espero que ya que lo tengamos familiarizado, que lo vayamos aprendiendo de memoria. No es un texto tan conocido como Juan 3:16 o Josué 1:9, pero sí se puede aprender también. Dice: ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Y sabe, para poder servir a Dios como Él quiere que lo sirvamos, necesitamos vencer el temor que nos paraliza, los miedos que no nos dejan tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. El mensaje del día de hoy tiene que ver con ese temor que debemos quitar del primer lugar de nuestra vida. Todos como seres humanos y como personas, sentimos miedos, tenemos temores. Pero Dios nos manda que no nos dejemos dominar por el miedo, por el temor. No está mal tener miedo. Está mal, tomar decisiones en base a nuestros miedos. Si usted no toma o come cierto alimento, que no sea por miedo, que sea por convicción. Si usted hace o no hace algunas cosas, que no sea por temor, sino que sea por convicción. De eso se trata, que podamos entender. Y hoy Dios quiere ayudarnos a través de este pasaje de 2 Corintios 12, del 7 al 10, a quitar el miedo o el temor del primer lugar en algunas áreas de nuestra vida. Porque yo sé que algunas veces hemos sentido la angustia que nos consume, porque el temor está dominando cada rincón de nuestra mente. Y ¿sabes? Le damos ese poder al temor para destruirnos, para enfermarnos, para angustiarnos, para hacernos pensar lo que a lo mejor no va a suceder, pero ahí estamos pensando, ¿verdad? Ahí estamos pensando en cosas que a lo mejor no van a suceder, pero ya nos angustiamos y ya nos enfermamos. Solo cuando quitamos el temor del primer lugar de nuestra vida, del trono de nuestra vida, y le dejamos ese lugar para Cristo, entonces la tormenta se desvanece. Lo imposible es posible porque Dios está en control y permite que su maravillosa gracia, su maravillosa gracia actúe con poder en cada uno de nosotros. ¿Cómo se va el temor? Creyendo en la gracia de Dios. ¿Sí? El temor a la muerte, creyendo que por gracia soy salvo,
cuando pongo mi fe únicamente en Cristo. El temor a lo desconocido cuando creo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El temor a otras cosas aplicando la Biblia, hermanos. Por eso la palabra del Señor debe estar en nuestra mente y nuestro corazón para poder aplicarla, para no tomar decisiones en base a temores, sino en base a convicciones, a nuestra fe en el Señor. Y eso se logra creyendo en la gracia del Señor. Vamos a leer 2 Corintios 12, del 7 al 10. Va a aparecer aquí en la pantalla. Hay un error ahí, ¿verdad? A ver si lo nota. Los que son observadores, noten cuál es el error. Al rato se los digo. Sí, es 9, dice 9 en vez de 12. Es 2 Corintios 12. Sí, pero vamos a leerlo. El pasaje sí es el correcto, es decir, sí es 2 Corintios 12, del 7 al 10. Vamos a leerlo todos juntos. Es la versión Reina Valera. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor bendito, queremos que tú nos fortalezcas. Queremos ser fuertes porque tú tienes el control. Queremos echar fuera de nuestra vida, del primer lugar de nuestra vida, el temor que muchas veces nos hace tomar pésimas decisiones. Padre, necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos creer que tu gracia lo cubre todo, nos provee todo, y no andar temerosos, no andar tomando decisiones por miedo ni con miedo. A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Miren, en base a este pasaje vamos a ver algunas enseñanzas que Dios no quiere más bien que apliquemos. Hoy quiero animarles también a que no dejemos que las presiones o las pasiones de la vida nos dominen. No dejemos que la carga pesada, llena de temor, nos aflige hasta dejarnos todos desguanzados, débiles, sin fuerzas y pensando que ya no podemos, porque cuando nos movemos por el temor, terminaremos así, cansados del camino, como dice por ahí un canto, ¿verdad? Porque no hemos querido depositar nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. El temor quiere hacernos creer que lo que Dios nos ha dicho no es real. El temor quiere hacernos creer que lo que estamos viendo o imaginando, peor aún, eso va a pasar. Y entonces empezamos a dudar. No, esta promesa de Dios no es para mí. No, esto que Dios me dijo, pues quién sabe cuándo, ¿verdad? Y empezamos a dejarnos guiar y tomar decisiones por el temor, cuando deberíamos creer en la gracia de Dios, esperar en la gracia y poner toda nuestra fe en Cristo. Por eso vamos a ver 3 enseñanzas que este pasaje de 2 Corintios 12, del 7 al 10 nos da. La primera de ellas, le invito para que la lea conmigo, dice: cuando el temor no me domina, creo que lo que sucede es para mi bien. Cuando el temor no me domina, creo que lo que sucede es para mi bien. Porque cuando sucede todo lo contrario, es decir, cuando dejamos que el temor me domine, que esa pasión, esa angustia me domine, entonces me creo la persona más pésima o soy la persona más pesimista
o veo todo color oscuro, ¿verdad? Me quejo de todo y me amargo por nada. Entonces, cuando el temor de Dios, cuando los temores de la vida no me dominan, entonces empiezo a confiar y empiezo a creer que lo que sucede es para mi bien, para mi ayuda, para mi madurez, para que avance, para que crea en el Señor, para que demuestre su amor. ¿Cuáles son nuestros más grandes temores? ¿Cuáles son nuestros más grandes temores? En diferentes etapas de la vida hemos presentado diferentes temores, ¿sabe? Cuando éramos niños, a lo mejor el temor a quedarnos solos, a que papá y mamá a lo mejor no regresaban o ya se tardaron, ¿sí? O a perdernos en algún lugar. Cuando fuimos creciendo, nuestros temores fueron cambiando. Hoy, en la actualidad, nuestros temores, ahí están. Ahora, la pregunta también sería, ¿por qué los dejas alimentarse? ¿Por qué los dejamos que se sigan alimentando esos temores? ¿Por qué dejamos que nos sigan consumiendo? A veces hasta los huesos. Leamos el versículo 7 de 2 a los Corintios 12:7. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. El contexto de este capítulo, si usted lo lee ahí en su pantalla, este versículo habla sobre ese aguijón, esa espina en la carne. Pero el contexto de los versículos anteriores es que el apóstol Pablo está hablando de todo lo que Dios le ha dado para la honra, claro, de Dios. Todo lo que Dios le ha permitido ver y experimentar. ¿Sabe? El apóstol Pablo sembró con la ayuda de Dios muchas iglesias, compartió el evangelio, muchas personas creyeron por el evangelio, por la predicación de Pablo. Dios usaba a Pablo, ¿verdad? Él tenía fe, él iba a donde Dios le decía. Y todo eso que el apóstol Pablo había logrado, ¿verdad? Para la gloria de Dios, él reconoce aquí, para evitar que me vuelva presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Mis hermanos, yo quiero invitarles para que no tengamos temor de que Cristo, de que Dios trabaje en nuestra vida. El apóstol Pablo está expresando en este pasaje, ¿verdad?, que él entiende que a veces como que se le subía, como que decía, es que mira la iglesia de Éfeso, yo la fundé, la de Corinto, pero también yo la fundé, ¿sí? Los de Galacia, los de Filipo, ¿verdad? Les escribía a los de Roma y los de Tesalónica, los de Colosia, o sea, varias. Tengo aquí a mis discípulos, a Tito, a Timoteo, ¿verdad? Bernabé que me acompaña, Silas. Y él podía a lo mejor sentirse, ¿verdad? El apóstol indicado, el sublime apóstol. ¿Les suena? Que muchas veces usted y yo podemos perder el piso y decirle, Señor, gracias por este talento que me has dado, gracias por la sabiduría, gracias porque me usaste, gracias porque fui y compartí, cuando la honra y la gloria, ¿para quién es? Para Dios, pero necesitamos expresarla correctamente nosotros. ¿Sí? Correctamente. Y muchas veces Dios tiene que trabajar en nuestra vida con un aguijón en la carne para poner los piecitos en el suelo, para que no andemos hablando de más o presumiendo de cosas que no nos corresponden, tomarnos la vanagloria, sino dársela a Dios. No tengamos miedo de que Dios trabaje en nuestra vida. El apóstol Pablo está reconociendo,
este dolor o lo que fuera, pues, el aguijón en la carne, porque hay muchas opiniones, lo que fuera, él reconoce, esto me está ayudando a depender de Cristo. Esto me está ayudando. Y muchas veces, cuando Dios quiere trabajar en nosotros, lo primero que hacemos es respingar y decir, no, Señor, así no. Con dolor no, Señor. ¿Sí? A veces somos como las señoras que piden, no, con anestesia para el parto, ¿verdad? Porque no quiero sentir nada. O vamos al dentista y pedimos, no, duérmame todo, ¿verdad? No quiero ver. Como personas sufrimos cuando hay miedo, cuando hay temores. Pero es ahí donde necesitamos confiar, aprender a confiar en la gracia de Dios y ver que lo que sucede es para nuestro bien. Pero mientras yo tenga miedo, mientras el temor se apodere de mí, yo no voy a ver todo eso que sucede como algo para mi madurez. Al contrario, le voy a echar a quien se deje. Mis hermanos, es importante no temer ser humildes, no temer ser obedientes a Dios, no temer servir a Cristo, porque lo que pasa en la vida Dios lo usará para nuestra madurez. No tengamos miedo el decir me equivoqué. ¿Sabe? Cuando yo observé que me había equivocado, dije, me va a servir para el mensaje. ¿Sí? Pero muchas veces, ay no, que no se den cuenta de mis errores. A veces así pensamos. No, esto no lo digas porque no. ¿Qué van a pensar? Pues que somos humanos, nos equivocamos, ¿no? Necesitamos entonces no tener temor a ser humildes, no temer ser obedientes a Dios, no temer pagar el precio de seguir a Cristo. Porque así vamos a crecer. Así muchos van a creer entonces en Él. Cada vez, cuando vayamos a Dios y pedirle a Dios que nos cuide, no le pidamos a Dios que nos mantenga en su burbuja o en una burbuja donde nada nos falte o nada nos pase. Pidámosle que se haga su voluntad. Tengamos valor para enfrentar la realidad que nos toca vivir. Vamos a leer Joel 3:10. Joel 3:10. Aquí está en la pantalla. Léalo conmigo, por favor. Conviertan en espadas sus herramientas para sembrar y en lanzas las herramientas que usan para podar. Que el miedoso diga, soy valiente. Que el miedoso diga, soy valiente. Y este es el ánimo que el Señor quiere que tengamos, que mantengamos en nuestra mente esta parte de que hay que esforzarse, no hay que darle lugar al miedo para que nos domine. Todos sentimos miedos, sí, y es normal, es natural. El problema es cuando dejamos que dominen nuestro ser, nuestras decisiones. Por eso hay que aprender a creerle a Dios, ¿sabe? Creerle a Dios es un aprendizaje. Dios quiere que aprendamos a ser fuertes y es reconociendo nuestras debilidades que vamos a lograr fortalecernos en nuestra fe. Para los que escucharon el mensaje del miércoles, el miércoles hablábamos sobre el arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que ver con 3 fases según lo dice la Escritura. Para poder arrepentirnos primero es el elemento intelectual. Es decir, reconozco que fallé, reconozco que pequé, ¿sí? El segundo elemento es el elemento emocional, es decir, me duele haberle fallado a Dios, ¿sí? Aborrezco fallarle a Dios, entonces no nada más es decir, híjole, sí, yo sé que pequé, sino también que me duela, ¿sí? Que me duela haberle fallado a Dios. Y el tercer elemento es el de la voluntad.
tener la voluntad para no volver a cometer ese pecado y hacer lo que esté en nuestra parte para que eso no vuelva a suceder. Muchas veces decimos, ¿verdad? Fallé, pequé, me duele, ahí ando chillándole al Señor, ¿verdad? Señor, me duele, no está bien. Pero pasan 2, 3 días y otra vez. 2, 3 semanas y otra vez. Entonces, ¿qué está faltando? El elemento de la voluntad, el elemento de poder tomar la decisión firme de decirle a alguien más, oye, llámame como los días tales y tales a tal hora, porque ese día yo me empiezo a sentir triste, solo, ¿sí? Háblame o dame una vuelta o no sé, ¿verdad? Compárteme algo, mándame un mensaje. O pregúntame qué estoy haciendo. O sea, es ese elemento de la voluntad. El decirle a alguien más, oye, solo no puedo, estoy fallando en esto y en aquello, ayuda. Ese es el elemento de la voluntad que muchas veces nos falta a todos, porque sabemos que fallamos, nos duele, pero ¿por qué lo seguimos haciendo? Precisamente por eso. Sí, precisamente por eso. Entonces, a veces tenemos temor. Híjole, ¿y cómo le voy a contar a otro mis luchas? Es que todos se ven tan santos y todos se ven tan buenas personas que no, seguramente yo soy el único que batallo. Pues no. Todos batallamos, todos fallamos. Pero muchas veces nos dejamos engañar por la apariencia y tenemos temor al qué dirán. Ay, ¿qué van a pensar de mí? Si les digo, ¿verdad? Que todavía se me antoja un cigarro. ¿Qué van a pensar de mí si les digo que todavía se me antoja la cerveza o el tequila? ¿Qué van a pensar de mí, verdad? Si se enteran que ando viendo por ahí mujeres u hombres en poca ropa. Híjole, ¿qué van a pensar de mí? Pues que necesitamos ayuda, que amamos a Dios, que confiamos en las personas, que hemos entendido que para eso somos iglesia y que es la única manera que voy a salir adelante. ¿Qué mejor que pensar eso que andarnos escondiendo y fallar y a los 2, 3 días otra vez y a las semanas otra vez? ¿Por qué? Porque no nos decidimos en nuestra voluntad a dar ese paso. Tenemos temor al qué dirán, qué van a pensar. Y es ahí donde este es uno de los más grandes temores, que frena nuestra vida cristiana. Yo quiero invitarles para que el temor no nos domine. El temor por lo que los demás piensen o crean. Seamos sinceros, seamos humildes. Y aprendamos que lo que sucede aporta a nuestra madurez, aporta para nuestro aprendizaje, cuando hacemos la voluntad de Dios. En segundo lugar, lea conmigo esta segunda enseñanza. Cuando el temor no me domina, me sujeto al gran plan de Dios. Cuando el temor no me domina, me sujeto al gran plan de Dios. Mientras yo le crea a los miedos, a la duda, al qué dirán, al qué va a pasar, quién sabe. Mientras yo le crea todo eso, el gran plan de Dios va a parecer insignificante para mí. Pero yo quiero aclarar algo. Los planes de Dios son grandes. Los planes de Dios son más grandes que los míos. Nuestros planes como personas sin Dios no funcionan. Mire, ¿qué hace cuando algo no funciona? Aparte de frustrarse, enojarse, aventarlo contra el piso, no es cierto. ¿Qué hacemos cuando algo no funciona? Le cambiamos las pilas, lo llevamos a revisar. Dice, híjole, ¿para qué lo compré con los chinos? No es cierto. Bueno, cuando nosotros somos dominados por el temor, no funcionamos.
Usted y yo cuando somos dominados por el temor, no funcionamos. Vamos a leer los versículos 8 y 9 de 2 Corintios 12. Dice así: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe que esta frase se contrapone con el pensamiento de hoy, con el pensamiento moderno o posmoderno o de este siglo? Que dice, no, es que no te muestres débil, que no te vean llorar, que no te vean afligido, siempre bien arreglado, siempre bien maquillada, siempre feliz, siempre presentable, siempre impecable. Apariencia e hipocresía parecieran que son el lema de nuestra sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Bástate con mi gracia. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, y entonces me sujeto al gran plan que Dios tiene para nosotros. Este pasaje, los versículos 8 y 9, nos invitan primero a no tener temor de clamar a Dios. El versículo 8, el apóstol Pablo dice que 3 veces le ha pedido por lo menos a Dios que le quite ese aguijón, ese dolor, ese malestar, esa cosa que le incomoda. Por lo menos 3 veces. Usted y yo no debemos de tener temor de clamar a Dios. Número 2, ya en el versículo 9, no te dé temor de la respuesta de Dios. No debe de darnos temor la respuesta de Dios. ¿Qué le contesta a Dios? Mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es lo que necesitas. No, Señor, yo necesito tanto dinero. Y Dios responde, bástate, mi gracia es lo que necesitas. Yo necesito sanidad completa, Dios. ¿Y qué dice el Señor? Mi gracia es lo que necesitas. Yo necesito la solución para esto, para aquello. Mi gracia es lo que necesitas. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a quedar cruzados de brazos sin hacer nada. Aquí la Biblia no está diciendo esto, de que pedimos por algo y el Señor responde, bástate mi gracia, y entonces pues yo me tengo que quedar así cruzado y esperar a ver qué pasa. No, la gracia de Dios nos debe llevar a obedecer. ¿A obedecer qué? Lo que la Biblia dice, a hacer lo que tenemos que hacer, testificar, tener fe, compartir, alabarlo. Y mientras creemos, mientras servimos, mientras amamos a los demás, el Señor va a sanar nuestra vida, nuestra mente, nos va a hacer entender que eso que me duele no es lo más importante del mundo. Sí, mi dolor es importante porque me afecta. Sí, mis angustias son importantes porque ahí las traigo. Pero no es el fin del mundo. El apóstol Pablo siguió sirviendo, siguió predicando con ese aguijón en la carne. Seguramente muchos años más. Y no andaba diciéndole, fíjense que pues Dios no me ha querido quitar esto, ¿verdad? Por eso no voy a tal lugar o por eso no hago tal cosa. No, al contrario. Él estaba dispuesto para ir, dispuesto para hablar, para compartir del Señor. Entonces, no nos dé temor la respuesta que Dios nos está dando. También el versículo 9 nos enseña que no nos debe dar temor sus razones. ¿Cuál es la razón que le da aquí Dios a Pablo? En el versículo 9 dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la razón que Dios le da. El poder de Dios se perfecciona, se manifiesta cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos que solos no podemos, cuando reconocemos que le necesitamos muchísimo al Señor. Ahí se muestra el poder de Dios. Entonces, no nos dé temor
las razones o los motivos por los cuales Dios nos está respondiendo lo que nos está mostrando. También no nos dé temor el sujetarnos a esa respuesta, a su voluntad. Mire, el versículo 9 dice: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué tanto hablamos sobre nuestras debilidades? Porque en las conversaciones que tenemos, a veces, fíjese, no, es que mi hijo esto, mi nieto, mi sobrino el otro, yo esto, o sea, hablamos de lo bien que se hace, de lo que nos emociona, de lo que podemos platicar, ¿verdad? De lo bueno, de lo agradable. De eso están llenas nuestras conversaciones. Pero poco hablamos de nuestras debilidades. Y si lo hacemos así rápido y entre dientes. Y nada más así como para pedir, pues ore por mí, nada más así de manera general. A veces. Pero necesitamos entender que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y entonces, como dice esta versión, gustosamente haré más bien alarde ¿de qué? De mis cualidades, de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y esto es Dios, ¿sabe? Dándonos una tijera bien filosa a cada uno para decirnos, por favor, agarra tu ego y hazlo cachitos. Agarra tu ego, mijito, mijita, y hazlo pedacitos, ¿sabes? Eso te va a ayudar muchísimo. Eso es básicamente lo que el Señor quiere mostrarnos. Que gustosamente digamos, Señor, no puedo, ¿te puedes encargar tú, por favor? Señor, mira esta necesidad, me estoy secando por quererla cargar y solucionar. Reconozco que no puedo. ¿Te puedes hacer cargo, Dios, por favor? Es eso. Es poner a Dios primero, decirle que Él tiene el poder para sacarnos adelante. ¿Saben? Hay muchas cosas a las que nos aferramos por temor. Hay muchas cosas a las que estamos así, bien agarrados por temor, que no queremos soltar. Pero los planes de Dios son más grandes que los míos. Y no debo tener temor de entregar todo lo que soy, todo lo que tengo a Él. Muchas veces Dios va a usar las circunstancias, ¿para qué? Para enseñarnos a soltar. Para enseñarnos a soltar. Para que no estemos, ¿verdad? Como los bebés. Los bebés así traen la manita, ¿verdad? Apretada. Usted le pone el dedito y luego se la aprietan. Porque por esa seguridad que necesitan sentir. Dios quiere que aprendamos a soltar. Suelta las cargas, suelta las angustias, suelta lo que no puedes y no has podido y no podrás solucionar ayer, hoy ni mañana sin la ayuda de Dios. Vamos a leer Jeremías 29:11. Es un pasaje que conocemos. Jeremías 29:11 dice así: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Y es promesa de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios piensa para cada uno de nosotros. Un buen futuro, una buena esperanza. Mientras nos alineamos a Él, podemos vivirlo, podemos experimentarlo. No tengamos miedo entonces de descubrir lo que Dios está mostrando como lo mejor para nuestra vida. En el pasaje se habla de un aguijón en la carne que estaba en el cuerpo del apóstol Pablo.
Podemos pensar quizá en una afilada punta que perfora la suave piel de la vida y se aloja debajo de la superficie. Cuando usted ve a una enfermera o un enfermero con una jeringa, se alegra y le dice, aquí, aquí, aquí. ¿Sí? O al dentista le dice, acá, acá. ¿Sí? ¿Corre detrás de la enfermera para que le ponga la inyección? Al contrario, ¿verdad? Mi mamá fue enfermera en el Seguro Social y cuando eran las jornadas de vacunación, ella no nos decía nada más, vengan, vamos a pasear por el seguro. Y nosotros contentos, sí, a conocer el seguro. Y cuando nos metía al consultorio y veíamos la aguja, salíamos, pero sí, corriendo. Ahí andaban todos detrás de nosotros. Claro, hay temores, pero Dios quiere trabajar, ¿saben? Dios quiere trabajar con cada uno de nuestros temores. Y para que aprendamos a depender, aunque parezca incongruente, muchas veces Él nos va a dar algo, un aguijón en la carne, para mantener nuestros pies en la tierra, para mantener nuestra fe viva, nuestra dependencia en Él, nuestras fuerzas bien sujetadas en Él. El aguijón en la carne puede ser el cáncer en el cuerpo, la angustia en el corazón, el joven o la muchacha en el centro de rehabilitación, los números rojos de las deudas, los antecedentes penales que podemos tener, las ansias por el alcohol en un día caluroso, el cigarro que se antoja en las mañanas, las lágrimas en medio de la noche. Y a la súplica Dios nos responde. Y su respuesta siempre es y será, mi gracia es suficiente, mis planes son los mejores, lo que estás viviendo te ayudará. Aunque hagamos berrinche, aunque nos enojemos con Él y con medio mundo, lo que estamos viviendo es para nuestro bien. Pero mientras dejemos que el temor nos domine, no lo vamos a ver así. Mientras dejemos que el temor nos domine, no me voy a sujetar al gran plan de Dios porque voy a decir, no, ¿cómo? ¿Cómo que esto es para mí? Dios, ¿qué no te equivocaste? Pero necesitamos entender su voluntad y ver que Él nos cubre con su gracia. Número 3, léalo conmigo, por favor. Punto número 3. Cuando el temor no me domina, el gozo de Dios me hace fuerte. ¿Sabe? Muchas veces usted y yo como personas no sabemos o no podemos fortalecer nuestra vida en Cristo porque hay temores que nos dominan. Cantamos firmes y adelante, huestes de la fe, pero saliendo de aquí vivimos una situación donde las piernitas nos tiemblan, donde no podemos hablar. Pero ahí cantamos firmes y adelante. Cantamos sé fiel y valiente, no desmayes al andar. Lo cantamos, pero allá afuera también hay que vivirlo. Hay que vivir lo que sabemos de la Biblia. Sí, va a haber luchas y temores y circunstancias bien difíciles. Pero cuando me gozo en Dios, cuando me gozo en el Señor, eso me hace fuerte. Gocémonos aquí, gocémonos en casa, gocémonos en donde sea y dejemos que el gozo del Señor sea nuestra fuerza, porque la verdadera y la duradera fortaleza la descubrimos cuando nos soltamos para que Cristo nos tome y nos guíe. Vamos a leer el versículo 10. Segundo de los Corintios 12:10 dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando entonces soy, el apóstol Pablo era señalado por predicar a Cristo, era insultado, era encarcelado, ¿verdad? Era perseguido, le hacían la vida imposible, pero él seguía enseñando a Cristo
Una cuanta ayuda nos convence. Pero juzgamos a Judas que por 30 monedas de plata, ¿sí?, vendió a Cristo. Y a veces las personas por la pensión que recibieron ya andan votando a favor del aborto y a favor de matrimonio entre hombres y hombres con hombres. No, pero porque me ayudan, porque me ayudaron, no, sí, ahí va mi voto guinda. Pero indigno, ¿verdad? En el infierno. Y lo que uno hace. Mis hermanos, regocijémonos en el Señor, en verdad. Así como el apóstol Pablo dice, regocijémonos, llenémonos de gozo y que el temor no me domine. El gozo del Señor debe hacerme fuerte. Este pasaje, el versículo 10, nos enseña a no tener temor de mostrar nuestras debilidades, porque cuando las reconocemos y nos refugiamos en Cristo, entonces la fortaleza que necesitamos la recibimos de Cristo. Evitemos que el temor domine nuestra mente. El temor está ahí tocando. Oye, amigo, amiga, abrázame. El temor grita, el temor te grita, te pide, te suplica que lo abraces. Quiere ser tu fiel compañero, quiere ser tu fiel amigo. Y de paso, destruir todo. La decisión es de cada quien. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a obedecer? Cristo también está llamando a la puerta de la iglesia, dice Apocalipsis 2:10. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién vamos a atender? ¿A quién vamos a escuchar? Si le abrimos la puerta al temor, aparentemente tendremos un refugio que después se convertirán en tinieblas y en lloro y crujir de dientes. Pero si le abrimos la puerta al Señor Jesús, tendremos vida eterna, gozo eterno, fortaleza para siempre. Vamos a leer lo que dice Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. La última parte dice: no estén tristes, porque la alegría en el Señor es su fortaleza. Dios quiere, en verdad, que ese gozo en el Señor Jesús pueda ser nuestra fortaleza. Cuando nos gozamos por la voluntad de Dios, entonces nuestro ambiente cambia, nuestra percepción cambia. Cuando te gozas en los planes de Dios, entonces te fortaleces. Cuando le crees, todo es diferente. Yo quiero invitarles para dejar de tratar al temor como un amigo, como un aliado. A eso nos desafía el Señor. Es el desafío de hoy. Dejemos de tratar al temor como el buen amigo, porque lo único que hace es robarte el gozo de Cristo. Porque muchas veces tomamos decisiones por el temor, no por convicción, no porque lo dice la Biblia, sino es que si no hago esto, ¿quién sabe qué va a pasar? Es que si no solapo esto, ¿quién sabe qué va a pasar? Que si no digo mentiras, ¿quién sabe qué va a pasar? Es que si no me comporto de esta otra manera, ¿verdad? Si no cubro y soy falso, ¿quién sabe qué va a pasar? Y dejamos que el temor nos robe el gozo de una vida en Cristo, de una vida fiel. Pero hoy quiero invitarlos para que destronemos al temor, que no ocupe el primer lugar de nuestra vida, porque le creemos más a Dios, porque sabemos que Él es nuestro buen pastor y nada nos falta, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque Él suple, Él alienta, Él fortaleza, porque Dios nos salva.
¿sí? Nos hace estar firmes sobre nuestros pies. Él es el único que puede enderezar nuestros pasos, sacar del hoyo nuestra vida y darnos vida eterna. Cristo es el único que nos salva para bien y para siempre. El temor solamente me llena de angustias y termino haciendo lo que no quiero hacer. Pero hoy quiero invitarles para que nos llenemos de la presencia de Dios, ¿sí? Para que pensemos que lo que está sucediendo es para mi bien, lo que pasa en mi vida es para mi bien. Dios tiene un maravilloso plan, un gran plan, y cuando me gozo en el Señor, entonces ahí viene la fortaleza. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y ahí en su lugar platique con Dios. Yo no sé cuáles son sus más grandes temores. Usted sí y Dios también. Pero las decisiones que usted toma, las pláticas que expresa, de lo que más habla usted, expresan un poco de sus más grandes temores. Señor bendito, aquí estamos delante de ti, sabiendo que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Nada en contra tuya prevalecerá. Que ese temor que sentimos no domine nuestra vida, no domine sobre las decisiones que tomamos, no domine sobre la palabra que tú nos has dado, sino que podamos, buen Padre Celestial, tomar decisiones en base a la fe que tenemos en ti. Tú, Señor, guíanos, Padre eterno. Reconocemos delante de ti que nos hemos equivocado muchísimas veces. Reconocemos delante de ti, Señor, que tus planes son los mejores. Reconocemos delante de ti, Señor, que hemos dejado que la tristeza y el temor muchas veces dominen nuestra vida. No queremos más eso, Dios. No queremos más eso. Porque no estamos solos, tú estás con nosotros. No estamos desahuciados, tú nos has dado esperanza. No estamos perdidos, tú nos has salvado, Señor. Eso es lo que necesitamos creer y vivir. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Trabaja en nosotros. Haz lo que tengas que hacer. En verdad, Señor, haz lo que tengas que hacer para que entendamos a no dejar que el temor domine nuestra vida, nuestro ser, nuestras decisiones. Queremos movernos por fe, queremos movernos en base a tu palabra. A ti sea la honra, toda la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.